Ser podcast. Hora 25. Aimar Bretos. Noche de Ágora en Hora 25 con José Manuel García Margallo. Margallo, buenas noches. Buenas noches, ayer día de euforia total. A ver, cuéntame. Estuvo Núñez Feijóo espectacular en Toledo, ganó el Madrid, ganó la selección española y me ha llegado esta mañana de madrugada el primer ejemplar de mi nuevo libro España en su laberinto. Ostras, Margallo, me o sea, darás, es que en el minuto uno vas a meter la cuña ya. Me habías dicho, voy a hacer publi de mi libro. No, en el tú minuto me has uno prometido a mí media hora en que dirás que esto es lo mejor que se ha escrito desde España invertebrada y ya seguiremos elaborando sobre ese tema. Con humildad. Pero Pablo sí. Iglesias, ¿cómo estás? No, yo humildad no he tenido nunca ninguna, Pablo, para que te voy a engañar. Está muy bien. Iglesias. Rajoy me dijo que yo tenía un ego estratosférico y digo, pues tienes razón, yo Como problemas toda la de gente, autoestima no tengo. como toda la gente brillante. ¿Cuándo te dijo eso, Estamos de Rajoy? acuerdo. Cuando me cesó, claro. Está bien. Me cesó por eso. Carmen Calvo, buenas noches. Buenas noches desde Mérida. Desde Mérida. ¿Cómo Hola. así por allí hoy, Carmen? Hola. José Manuel, no he salido por no verte, ¿eh? Es que mañana trabajo aquí muy temprano. Hoy venía yo con ilusión por verte a ti, a Pablo también, pero a ti más, pero desde que Bueno, has pero me decidido que quieres oyes. ser la novia de Alcaraz, digo, tengo que ver a No, Carmen. pero el lunes pasado lo salvaste al final cuando dijiste que podía ser su novia. Lo salvaste toda la noche, la salvaste en ese minuto. Oye, Pero no- acaba de decirnos Luis Garicano, que la política es una de las actividades que menos conduce a la felicidad. ¿Estáis de acuerdo, Pablo? Pues mira, antes off the record me decía Margallo que eso de la monogamia era una cosa que tenía sentido cuando la esperanza de vida no es como la de ahora. Oye, tú eso eres demuestra absolutamente indiscreto. que Yo tengo que Margallo- volver a casa, ¿eh? Eso demuestra que Margallo ha buscado la felicidad fuera de la política, incluso fuera del matrimonio. Esa teoría era de Manolo Vicent, del En gran eso eres un Manolo campeón, Vicent, pero yo sí. que decía que antes la gente no se divorciaba porque se morían a los 40 o a los 50 años. Claro. Y que ahora que te mueres a los 90, ¿cómo va a poder ser, cómo va a poder estar con la misma persona? Eso lo construye en una columna de esa magistral Manolo Vicent hace ya años. Y yo me lo creí y dije, ostras, esto lo había pensado yo. Y te lo aplicaste. Y me lo apliqué. Por cierto, Carmen, causó furor la semana pasada tu teoría de que los españoles no somos ni monárquicos ni republicanos, sino que somos anarquistas. No os cuento quién me ha dado la razón con eso, porque ya con eso solo daríamos toda la noche. El rey, no me digas más. No, pero no os cuento quién me llamó para decirme, Carmen, lleva razón. Lo que puntualizo es que dije anarquistas de izquierda y anarquistas de derecha. Sí, eso sí. ¿Y de verdad no nos lo vas a decir? Ah. ¿Quién te llamó? No, pero daría para toda la noche. Empieza el Ágora en Hora 25. En la cadena Ser. Hora 25. Aimar Bretos. Pero antes, la celebración de esta noche. Quiero dar las gracias a Sergio. Hemos vivido de todo, pero de verdad lo que has hecho con este equipo es algo increíble. No deja que nadie te diga que no puedes hacer algo. Si quieres algo, vete a por ello y punto. Es lo que hicieron y ahí está. Muy feliz de formar parte de este grupo, agradecer a cada uno de ellos. Y hemos ganado, somos campeones de Europa. ¿Qué pasa aquí? ¡Vamos! ¿Qué pasa? Campeones de Europa. Miles de personas celebrando esta noche en el Wizzing Center de Madrid con la selección española de baloncesto, la gesta del Eurobásquet. Manu Carreño, buenas noches. Hola Aimar, ¿cómo estaba el Wizzing? ¿Cómo estaba Increíble. la gente que se ha ido enganchando poco a poco a una selección en la que muy pocos creían que podía ser campeón? Yo entre ellos, yo no creía que podían ser campeones. Ahora todo el mundo, no es que dudábamos de ellos, no es que dudásemos, es que yo no creía que esta selección podía ser campeona de Europa, pero lo ha demostrado. 4 finales de Europa, 4 oros. Y Scariolo hay que echarle de comer aparte. Decía Pablo Iglesias hace unos días, habría que hacer una estatua. No sé si hay que hacer una estatua, pero hacer campeón de Europa un equipo con los Gasol, con Ricky, con Calderón, con todas las estrellas que hemos tenido, no es que sea fácil, pero es mucho más difícil hacerlo con este equipo de casi desconocidos, que son jugadores de la Liga CB, a los que muchos no conocían. Ser campeón con estos tiene muchísimo mérito y es sin duda el éxito de un equipo con mayúsculas que ha sabido dirigir y motivar Scariolo como pocos, porque hemos ganado a Alemania, hemos ganado a Francia, pero bueno, la FIBA antes de empezar el campeonato decía que íbamos a estar entre el 6 y el 8. Pues ni el 6 ni el 8.
el 1. ¿Lo disfrutaste, Iglesias? Lo disfruté como un enano y además yo creo que se ha demostrado algo que no siempre creímos. Siempre habíamos pensado que el baloncesto era una suma de espíritu de equipo y talento individual. Y durante toda la época de los Gasol pensábamos que Gasol era de alguna manera condición de posibilidad del éxito. Y creo que este equipo, en un campeonato donde los equipos de las grandes estrellas, de los MVP de la NBA, de los All-Star de la NBA, que han ido cayendo eliminados, lo que se ha demostrado es que el baloncesto también puede ser un deporte donde la clave está en lo colectivo y en que cada jugador asuma su rol y un espíritu de equipo y un equipo con jugadores increíbles como los Hernán Gómez, como Lorenzo Brown, que ha hecho un campeonato increíble, como otros jugadores desconocidos para la mayor parte de la gente, pero más allá de la suma de talentos individuales ha habido espíritu de equipo, espíritu colectivo, y creo que eso es pues una gran fiesta para el baloncesto y bueno, creo que nos ha hecho muy felices y que esta felicidad no se acaba. O sea, creo que muchos pensábamos que ya iba a ser la última, que el Campeonato Mundial del 2019 que este año no tocaba, que esta no iba tocaba. a ser el último y tal, que ya nunca volveríamos a vivir lo que habíamos vivido. Pero bueno, pues el último Campeonato Mundial no estaba Pau, en este Campeonato de Europa pues solamente quedaba Rudy de digamos la selección que se hizo más famosa. Vamos, es para estar muy felices. 11:30 en directo Escariolo. Te Todavía escuchamos. tiene fuerzas para hablar un poquito más luego. Os escuchamos en el larguero esta noche, Manu, hasta ahora. Y el día en 2 minutos. Isabel Villar, buenas noches. Buenas noches, día de terremoto en México. Un terremoto de 7,4 grados que ha sacudido el país esta tarde justo en la misma fecha, 19 de septiembre, en que se produjeron los 2 seísmos más destructivos de su historia reciente, los del 85 y el 2017. De momento, las autoridades confirman un muerto por un desprendimiento en un centro comercial. Y hoy además es el día en que Reino Unido ha enterrado a Isabel II. Así han trasladado el féretro de la reina desde Westminster, donde este mediodía se ha celebrado el funeral de Estado por ella, con más de 500 jefes de Estado, hasta el castillo de Windsor. En la cripta de la capilla de San Jorge la han enterrado justo a los restos de su marido. Por cierto, que el funeral nos deja una foto que los españoles no veíamos desde 2020, los reyes Felipe y Leticia sentados al lado en el mismo banco que el rey emérito, como les ha marcado el protocolo británico. Y aquí en España, los Mossos y la policía han detenido en una operación conjunta a 5 personas relacionadas con el asalto de un bingo en Tortosa, asalto en el que han asesinado a una trabajadora de un tiro en la cabeza. Los han arrestado en una plaza del centro de la ciudad, como se ve en este vídeo. Según fuentes del ayuntamiento, todos forman parte de una banda que acumula delitos en otras partes de España. Y terminamos con el anuncio político del día. Lo ha hecho Juanma Moreno, el presidente andaluz. Esta bonificación al 100% del impuesto de patrimonio, incluida en la bajada de impuestos que aprobaremos mañana. Como ya hace Madrid, Andalucía suprimirá este impuesto que el año pasado pagaron casi 17.000 andaluces, los más ricos, quienes declaran más de 700.000 euros. La Junta recaudó con este tributo casi 100 millones de euros. En esto pone el acento el Gobierno, que critica la medida. Que esa medida solo va a afectar al 0,2% de los andaluces, pero lo que sí que va a afectar a todos los andaluces es el recorte que van a sufrir en todo lo que se ha referido al estado del bienestar, es decir, en sanidad o en educación o en distintas políticas públicas, para poder suprimir el impuesto que esta mañana nos trasladaba el presidente Moreno Bonilla. Es Pilar Alegría, ministra y portavoz del PSOE. Gracias, Villar. Y en la contra de hora 25... No sé si aún me recuerdas, nos conocimos al tiempo, tú, el mar y el cielo, ¿quién me trajo a ti? Abrazaste mis abrazos, vigilando aquel momento, aunque fuera el primero, y lo guardara para mí. Pues es que si me pongo la escuchamos entera. Manuel Javois, buenas noches. Te lo iba a preguntar ahora quién estaba pinchando hoy. Esta es mía, esta es mía. Muy bien, muy bien. Ya ha quedado claro. Buenas noches, querido. Otras me las llevo antes, Oye, Javois, ¿qué te sugiere a ti esto de eliminar el impuesto que solo pagan los ricos? Hombre, si me lo preguntas así, claro. A favor. ¿Cómo quieres que te lo pregunte? A favor. Está Margallo negando con la cabeza. A favor, que estén tranquilos y no se angustien. Hay que quitarles preocupaciones de la cabeza, que bastante tienen ya con haber empezado de cero la mayoría de ellos.
y un poco más en serio, aunque tampoco mucho. Es una lectura bastante básica, se trata de un hombre, de un político cumpliendo sus promesas, probablemente una de las peores, pero cumpliéndolas. No olvides que y fue así bautizado por Núñez Feijóo, es el PP moderado, supuestamente contrario al PP duro de Madrid. Lo que pasa es que tendemos a calificar de moderación cosas como el tono o el discurso, pero el verdadero tono y el verdadero discurso casi siempre ha pasado por aquí, ¿no? Por quitarles preocupaciones a la gente del dinero. Cuando se les dice, oye, hay que dar más derechos a las minorías, hay que hacerles más caso, hay que protegerlas, bueno, actúan. Esta es una minoría muy particular a la que ayudan porque pueden asumir el coste de molestar a los demás, que en eso al fin y al cabo es en lo que consisten estas medidas, ¿no? Saber que hacerlas merece la pena, porque siempre es mejor tener de tu parte a estos amigos que a otros, porque nunca sabes al final cuándo vas a tener que echar mano de ellos. Te voy a escribir la canción más bonita del mundo y voy a capturar tu ¿Que ha sido muy salvaje el fin de semana o qué, Javois, esa voz? No, que va, ya sabes que últimamente no paso por mi mejor momento de salud y tengo un catarrazo que no salgo de él. Y además, claro, tengo Amaya Montero, luego me pones a mí, pues el tono ya canta el doble, ¿no? Un beso. Un beso grande, chao. En política lo más urgente no es siempre lo más importante, pero hoy sí, en esta semana que empieza hoy, Italia puede convertirse en la puerta de entrada para los neofascistas a la Unión Europea, para la extrema derecha del partido de Giorgia Meloni, que es la aliada de Vox en Italia. Es esa señora, posiblemente muchos de ustedes se acuerden, que la trajeron en la campaña de las andaluzas y se puso a gritar consignas integristas, que sí a la Universidad de la Cruz, sí a la familia natural, no a los lobby LGTB. Bueno, esa señora es, ella es Giorgia Meloni, encabeza todas las encuestas de cara a las elecciones de este domingo en Italia. Es prácticamente imposible que suceda otra cosa que su victoria. Victoria al frente de una coalición de 3 derechas en las que tiene de comparsas, básicamente, a la Liga de Salvini y a Forza Italia de Berlusconi. ¿Qué ha pasado para que Italia, todo apunta, se vaya a echar en brazos de Meloni, Iglesias? Bueno, pues entre otras cosas el blanqueamiento permanente del fascismo, que es una cosa que también practica habitualmente la prensa española hoy, el Correo, Grupo Vocento como el ABC. Entrevista a Giorgia Meloni y el titular es: no somos una amenaza para la democracia, pero sí para el poder de la izquierda. Como decías, Meloni es fascista y procede del partido fascista, el Movimiento Social Italiano, que después pasó a llamarse Alleanza Nazionale y después pasó a llamarse Fratelli d'Italia. Pero es que además, para gobernar, tendría que gobernar con Salvini, que ya le conoce todo el mundo, y con el partido moderado de centro-derecha, que sería nada más y nada menos que el partido de Berlusconi. Pero desde hace días hay una campaña de blanqueamiento que lo que viene a decir es que esta señora, como está a favor de la OTAN y como, digamos, que está flirteando con Mario Draghi y está siendo receptiva a sus propuestas económicas, pues digamos que ya el fascismo no es tan grave. Un fascismo pro-OTAN y que en este caso asuma las políticas de austeridad que patrocina el tecnócrata Mario Draghi ya no sería tan malo para la democracia europea como un fascismo de otro tipo. Y creo que lo que puede ocurrir en la tercera economía de la zona euro, como es Italia, es una involución democrática grave si estos ultras, hasta antes de ayer, amigos de Putin, llegan a hacerse con el Consiglio dei Ministri Italiani, como parece que va a ocurrir. Margallo. Bueno, a mí que Pablo haga estas observaciones siempre diré que me resultan chocantes, porque si alguien representa un partido antisistema es lo que Unidas Podemos representa. El último mensaje que recibimos aquí es que quien de verdad tenía un proyecto alternativo al proyecto constitucional son Unidas Podemos y Bildu. Son los únicos, y es verdad, ellos tienen un proyecto alternativo que es absolutamente contrario al mío. Por eso quiero debatir su libro y quiero debatir el mío con él. Es decir, Unidas Podemos y Bildu son contrarios a la unidad de España, aceptan a los referéndum de autodeterminación unilaterales, es decir, sin consentimiento del resto de la nación, tienen un modelo económico que es un modelo contrario, en uno de sus libros Pablo dice que es una enmienda a la totalidad al capitalismo, es una especie de socialismo del siglo XXI, sus simpatías con los regímenes de allí son conocidos, no solo con Maduro sino con Kirchner, es decir, es antisistema,
es este partido que defiende Pablo, y a mí no me gusta nada el que Meloni vaya a hacer gobierno en Italia. Parece extraordinariamente peligroso. Es verdad que ha dulcificado algunas posiciones, se declara OTAN, cosa que por ejemplo Unidas Podemos no es, votaron en contra de la adhesión de Finlandia y de Suecia, pero no me gusta, no me gusta. Yo creo que la política de bloques es una mala política en Italia y en Italia y en España, que eso lleva a radicalizar la vida política, a volar los puentes de entendimiento que harían posibles los pactos nacionales, y eso es lo que va a ocurrir. Es decir, en Italia se inventó un sistema diferente, lo inventaron, por cierto, la izquierda, fue Renzi, el Partido Demócrata, el que monta un sistema electoral en que fundamentalmente es proporcional, un 60 y tantos %, y es mayoritario en distritos uninominales en que el que gana pasa. Lo cual quiere decir que tú, y eso yo fui diputado por Melilla, donde había un solo escaño, y era perfectamente consciente de que si el voto del centro-derecha se divide entre Alianza Popular y Unión de Centro Democrático, ganaba el PSOE. Por tanto, la primera parte de la campaña, los cañones estaban dirigidos a Alianza Popular. En fin, no es buena noticia. Sí que indica una tendencia en Suecia. En Suecia ha pasado lo mismo, es que los demócratas suecos son la segunda fuerza. ¿Qué ha pasado? Que estamos en una crisis económica que es muy parecida a 1973, crisis del petróleo, inflación, subida de tipos de interés y recesión. ¿Y qué pasó entonces? En términos económicos, que se entierran las políticas keynesianas y vamos al ultraliberalismo de Friedman y los Chicago Boys, que cae en 2007-2008 con la crisis financiera, la privatización, la desregulación, es decir, dejar el mercado sin ningún tipo de control político es un desastre. Ahora, toda Europa está girando a la derecha, lo cual es una buena idea, pero siempre que no te pases de frenada. Es decir, yo creo que aquí nos debíamos quedar en el Partido Popular, que es un partido de centro, y no irnos al extremo que representaría Vox. Y en Italia, pues por desgracia es que ya no hay partidos de centro. Es que la Lega, que antes era un partido secesionista, que era la independencia de Panamá, que es prorruso, y es que ya no se sabe si eso es derecha, centro, izquierda. Es un fenómeno un poco como 5 estrellas. Son fenómenos muy difíciles de encuadrar en una categoría política. Pero eso es lo que va a pasar, y yo creo que va a pasar con la crisis económica que se avecina. Eso va a pasar, insisto. Vamos a ver si nosotros somos capaces de hacer un partido de centro mayoritario que sirva de dique a la extrema izquierda y a la extrema derecha. Carmen Calvo. Por cierto, Carmen, el libro de que te recomiendo, porque yo lo leí y lo has citado al valenciano este que escribió, se llama Curso Elemental para varones sensibles y machistas recuperables, de la editorial Papagayo. Cómpratelo porque es muy, muy divertido. Es humor valenciano en estado puro. Por cierto, que mi mujer me ha mandado un mensaje que pa' qué, diciendo, qué mono, después de que tú has dicho lo que yo he contado. Dice, va a ser verdad que vas a dormir con Pablo. Eso te lo ha escrito tu mujer ahora en la pública. Claro, cuando este señor ha dicho que yo es que quería que el matrimonio no estaba hecho. Es una columna de Vicente magistral. Si dormimos juntos me respetarás, porque un hombre en la cama es un hombre en la cama. Y conociéndote... Como a mí me cuesta ser matrimonio, no te respetaré. Te voy a estar dando hasta en el carnet de identidad, vamos. Pues llevo desde el 91 felizmente enamorado para que una broma de la extrema izquierda me cueste a mí el matrimonio. Pero si a lo mejor lo que te cuesta es dormir conmigo, igual no está ni tan mal, Margallo. Oye, a mí no José Manuel, que si te cuesta mucho trabajo dormir con Pablo, a lo mejor eso significa algo. Hazlo. Y ya descubres que no te pasa nada. Oye. ¿Pero qué estáis haciendo? Yo no estoy viendo. O sea, que yo hoy juego con desventaja. Yo soy un democristiano, un modelo de esposo cristiano. Hacemos el compromiso histórico en un momento. Carmen, por favor. Carmen, procede. Auxilio. Procede, Carmen. Auxilio. A ver, después de la reforma electoral de Renzi, tuvieron que hacer otra. Italia, desgraciadamente, viene hace ya tiempo calentando motores. No se nos olvide que Berlusconi, tuvo el poder en Italia. Y yo no creo que tenga que ver en el caso de Italia tanto, en parte sí, tanto con lo que está ocurriendo ahora mismo. Por cierto, que os remito a Soledad Gallego
hace muy pocos días cuando dice: ¿quién se empeña en hablar tanto de recesión? ¿No es que hay un plan para eso? Yo no insistiría en esa idea, porque incluso vamos viendo por días que todo el problema que está generando todo el asunto del gas ruso, pues se van encontrando vías de solución. Yo creo que lo de las profecías estas, para que se cumplan, deberíamos de pararnos, porque luego van conectadas con que con estas crisis acaban poniéndose en lo alto de la mesa soluciones facilitas, y las soluciones facilitas, mira por dónde, siempre son las derechas y las derechas extremas. Y decía José Manuel, es verdad, no hay centro, en España no hay centro. Lo que está haciendo Feijóo no es centro tampoco, en absoluto. Es más, tú lo has dicho, queréis ir al centro, que lleváis así no sé cuánto tiempo, pero no hay centro. Italia se le hunde su estructura de partido. Y desde que se le hunde su estructura de partidos con 2 reformas electorales que tuvieron que hacer, han provocado una polarización muy difícil de manejar. Dificilísima de manejar, cuando además no hace más que 15 días o 20, el mensaje que emite, digámoslo en términos genéricos, Europa, que llevaba mucho tiempo diciendo cordón sanitario a la ultraderecha, de repente, cuando ve que es Italia, la tercera economía de la zona euro, el otro día, hace 15 días, afloja el nivel de contención del mensaje que se tiene que mandar. A mí todo esto me resulta, aparte de muy inquietante, muy desagradable, como es lógico que Meloni pueda ser evidentemente hacerse con el poder en Italia, pero me parece que Italia puede ser un laboratorio de pruebas donde haya muchas líneas de abajo jugando. Porque todo se conecta muy bien, ¿no? Como estamos en una recesión, es mejor. A mí me parece que, a pesar de que las encuestas son las que son, y seguramente los 3 partidos de derecha, la gente de Berlusconi, Salvini y Meloni, tengan una mayoría, las últimas encuestas que yo miré ayer al Partido Democrático lo colocan como segundo partido más votado, se va a parecer un poco al resultado de Suecia. Yo creo que no va a ser un resultado tan arrollador. He visto que en los mítines, tanto de unos como de otros, empieza a haber provocadores, es decir, que se está generando un mal clima en una campaña que está durando un mes, que todavía le quedan pocos días. A mí me duele que Italia vaya a hacer algún laboratorio de pruebas, de estas de mezclo, porque está mezclado, no digo que no, lo económico con lo político, para arrastrar una profecía que se cumpla. Así que yo creo que va a haber seguramente una victoria de estas 3 derechas, tristemente, pero que no va a ser para tanto. Una de las claves para entender la degradación política italiana, que lleva siendo un laboratorio de la degradación mucho tiempo, es que allí se permitió que un corrupto, un delincuente y un violador como Silvio Berlusconi fuera propietario de varias televisiones, y siendo propietario de varias televisiones se presentara a las elecciones y llegara a ser presidente del Consejo de Ministros. ¿Y Salvini italianos. En el banquillo? Claro, pero es que pero el problema de eso es consentir que determinadas dinámicas se pueden normalizar. No se puede normalizar que un corrupto, que un delincuente, que un violador sea propietario de varias televisiones y que al mismo tiempo se pueda presentar a las elecciones, que es lo que ocurrió en Italia. Y a partir de ahí yo creo que vamos a un escenario que anticipa lo que puede ocurrir en España. Todas las encuestas dicen que habría mayoría en Italia para un gobierno de 2 partidos de ultraderecha con Berlusconi, casi nada. A partir de ahí viene una situación enormemente difícil. Italia es uno de los países más dependientes del gas ruso y del gas en general, después de Alemania, y viene una situación en otoño y en invierno donde puede haber cortes de suministros, donde puede haber una inflación notable. En ese contexto, lo que la Unión Europea dice, bueno, pues tenemos aquí a los fascistas, pero al menos que respeten la lógica de la NATO, algo que no va a ser tan sencillo estando los viejos amigos de Putin en ese gobierno, y por otra parte que apliquen las medidas de austeridad. Creo que lo que puede ocurrir en Italia en términos de degradación democrática puede anticipar lo que podría ocurrir en nuestro país, con una mayoría absoluta del Partido Popular y Vox en los próximos 15 meses, si no lo remediamos los demócratas antes. Vamos a ver, respecto a las predicciones que ha hecho Carmen, es decir, yo todo lo que he leído de informes económicos es que
probablemente este trimestre entremos ya en crecimiento negativo y el primer trimestre de año 2022 también haya crecimiento negativo, y eso técnicamente se llama recesión. Que el paralelismo que he hecho con el 73, es decir, en el 73 se produce una subida del precio del petróleo después de la guerra de Yom Kippur. Aquí se ha producido una subida del gas y también del petróleo como consecuencia de la invasión de Ucrania. Ese aumento de precios del petróleo entre el 73 y del gas ahora provocó una inflación importante. Estamos en inflación de 2 dígitos. Eso determinó que los bancos centrales tuviesen que parar el barco en seco, con una subida de tipos de interés muy importante, que es exactamente lo que ha hecho la Reserva Federal y lo que va a hacer el Banco Central Europeo. Y eso se tradujo en 2 recesiones en los Estados Unidos y otra recesión en Europa. Yo creo que eso va a pasar a nivel general. Y España entra en este horizonte, en esta mar tumultuosa, muy mal preparada. Nosotros tenemos 3 problemas estructurales muy serios. El desequilibrio de las cuentas públicas. Tenemos una deuda pública del 118%, eso no ocurría en el 73. Tenemos un déficit estructural, para que se me entienda, es la diferencia entre gastos e ingresos, no computando en gastos e ingresos lo que tiene carácter excepcional, carácter permanente. ¿Qué es lo que te pide la Comisión y el Banco Central? Que tengas un déficit estructural del 0,5, que te pases pero un poquito. Y nosotros vamos a llegar con un 6%, 12 veces más. ¿Qué va a pasar? Que el Banco Central va a intentar que no haya una prima de riesgo. Va a comprar deuda de los países que tengan problemas, Italia, Grecia y España, pero te lo va a condicionar a que pongas en marcha un proceso de austeridad. Es decir, que te aprietes el cinturón, lo mismo que estamos exigiendo a los ciudadanos. Y aquí se hace lo contrario. Aquí todo el mundo se aprieta el cinturón, menos el Estado, que recauda mucho más como consecuencia de la inflación. Tú eres más pobre en términos reales, pero pagas más por el salto. ¿Qué otro problema? Tenemos el paro, que sigue siendo un paro estructural mucho más alto que en ningún otro país de Europa y que afecta a colectivos muy serios, mujeres, jóvenes y mayores de 55 años. Y tenemos el gran problema, la pérdida de productividad. Estamos creando empleo, pero son muy poco productivos. Y eso, un compañero de Carmen, Miguel Sebastián, que salvo lo que hizo con las renovables, es un intelectual importante, decía que si él revisase el lema de la Revolución Francesa, no diría ya liberté, égalité, fraternité, sino liberté, égalité, fraternité y productivité. Y eso es de lo que José Manuel, todo esto eso que lo dices... dice Miguel Sebastián, No, pero... Y está buenísimo, como lo he contado. Me parece bien lo que diga Miguel Sebastián. Bueno. ¿Sabes cuál es el asunto? Que tú haces una descripción sin el más mínimo recato de cuáles eran las cifras de algunos de los temas que ha rozado gobernando vosotros. O incluso sin ir más lejos, la deuda que ha dejado Feijóo con relación a la que se encontró en Galicia. Este es el problema cuando hace estos diagnósticos sobre estos datos. En España es de tenemos José Manuel, tenemos el menor paro imaginable en un país como el nuestro, que se le desploma el empleo en cualquier tipo de crisis desde el punto de vista histórico que nos podíamos imaginar, gracias al trabajo que ha hecho el gobierno metiendo a la gente en los ERTEs. Os debería de costar mucho trabajo a los militantes del Partido Popular decir esas cosas cuando con un casi 22% de parados decíais que había una situación razonable. Es más, lo decía Feijóo. Y ahora que estamos en un 12%, os parece una catástrofe. Este es el problema que tenéis con vuestro país. Ya no digo con el gobierno, con vuestro país. Las cifras que tenemos de afiliados a la Seguridad Social, de avanzar en quitar desempleo de mujeres y de menores, del desempleo general que tenemos, después de lo que hemos vivido, y claro que hemos tenido que endeudarnos, evidentemente, porque en esta situación lo que no íbamos a repetir era la faena que hicisteis vosotros con Rajoy para dejar que la crisis crujiera la inmensa mayoría de los españoles. ¿Os debería de costar mucho trabajo decir esas cosas? Feijóo ha dejado la deuda en Galicia en casi un 13,5%, la deuda de Galicia, y se la encontró
cuando llegó en apenas un 8. Ese es el dirigente que tenéis. Y tú eres el reflejo, esta noche cuando has empezado, del gran Feijóo ayer en Toledo. Os debería de costar mucho trabajo hacer estos diagnósticos que hacéis de España en una situación como esta, donde a pesar de todo lo que ha ocurrido, se ha generado empleo, se ha parado el desempleo estructural, se ha protegido a la gente, se ha elevado el salario mínimo interprofesional. Por cierto, que me gustaría mucho que nos dijerais a todos los españoles de una vez por todas si estáis dispuestos a sostener las pensiones al IPC, por ejemplo, que de eso no queréis hablar. Eso también se ha hecho. Hemos decidido dar un paso al frente para mejorar todas las políticas de redistribución y de igualdad de este país. Y claro que a vosotros nos gustan, pero os debería de dar un poco de pudor, porque es que las soltáis así, sin hacer el más mínimo contraste. Mirar con esto que ha dicho Moreno Bonilla. Además lo ha dicho de una manera completamente, rococó. Vamos a bonificar al 0. Vamos a quitar un impuesto, hombre, dilo del tirón. Que parecía que no se presentaba el PP. Ya está el PP dando la cara. O sea, nos vamos a ahorrar 100 millones de recaudación en Andalucía a los más ricos para luego decirle todos los días al gobierno de España que nos hace falta dinero en Andalucía. Venga, Carmen, reparte juego. Margallo por alusiones y vuelvo a Iglesias. Vamos a ver, yo sobre las pensiones, leerás mi libro y verás que soy absolutamente partidario de actualizar las pensiones. Creo que hay que hacer muchas cosas más. Es decir, hay que aumentar la natalidad, hay que favorecer la conciliación familiar, hay que corregir el paro de los colectivos más desprotegidos a los que me he referido antes. Tenemos que mejorar la productividad para que tengamos más riqueza y por tanto más impuestos. Tenemos que cambiar el sistema de financiación, porque no está escrito en ningún sitio que las pensiones tienen que bajar cuando las cotizaciones no llegan, y esa ecuación va a hacer. Y sobre el tema del patrimonio, no me deja hablar mucho de ese tema. Vamos a hablar luego, pero abramos ya. Pero vamos, son 93 el impuesto sobre el patrimonio en Andalucía son 93 millones de euros en un presupuesto de 40.000 millones de euros. Escucha, que te estoy dando cuentas y no cuentos. Segundo, la mitad de los que pagaban el impuesto del patrimonio simplemente se han ido de Andalucía. Y los cálculos dicen que con la bonificación que va a hacer Moreno Bonilla van a están volviendo ya con Moreno Bonilla, y por tanto van a pagar impuestos sobre la renta. Es decir, ya están volviendo, si lo ha anunciado hoy. No, pero es que él ya había bonificado y había bajado el impuesto sobre la renta. No se lo cree el presidente de la Junta ni durmiendo. O es que no se conoce la historia de Andalucía. Tú que eres muy leída. Es que entonces no se conoce el absentismo de los ricos. Dime en qué países hay impuestos sobre el patrimonio, dímelos. Que no, hombre, que es que entonces no se conoce la historia de Andalucía. ¿En qué países hay impuestos sobre el patrimonio? Pero vamos a ver, ¿en cuántos crees tú que hay? Te lo digo yo, en 2. En Suiza y en Noruega. Todos los demás los han eliminado. Esto es muy fácil de entender. Esto es muy fácil de entender. Nuestro país está por debajo de la presión fiscal media de Europa. Por debajo de la presión fiscal media de Europa. Y solo faltaría que lo que hiciéramos fuera levantar justamente los impuestos a quienes más deben de pagar. Venga, 1 a 1. Y quiero escuchar, Carmen, vamos a repartir juego. Quiero escuchar a Pablo Iglesias, que lleva un tiempo con la mano alzada. Pablo. Es una doble imposición. Pensaba que estábamos hablando de Italia, pero veo que estamos hablando... No pasa nada, que estamos hablando del impuesto de patrimonio. Yo aquí quiero decir una cosa a favor de la derecha española. Y es su conciencia de clase, que es una cosa que yo admiro. La derecha gobierna y dice, pues ¿para qué nos han votado a nosotros? Pues para quitarle a los ricos el patrimonio, que es una cosa que contrasta con algunas izquierdas. Yo creo que la izquierda tiene que gobernar para todo lo contrario. Es decir, si la derecha quita los impuestos a los ricos, lo que tiene que hacer la izquierda es decir impuesto a la banca, impuesto a las grandes fortunas, impuestos de patrimonio, porque la concepción democrática de la izquierda entiende que la democracia consiste básicamente en redistribuir, que la democracia es básicamente un movimiento histórico de tipo expropiatorio que lo que hace básicamente es convertir los privilegios de unos pocos en derechos de todos. Al principio solamente podían votar los ricos, que es lo que hace la democracia, decir, traiga usted para aquí este privilegio, que aquí vamos a votar todos. Y van a votar también las mujeres. Y esto que
antes era su privilegio, que es tener atención sanitaria digna, esto se lo vamos a quitar para que esto ahora sea de todos, de usted también, pero de todos porque es una cosa pública. Y con la educación, ¿cómo que es esto de que solamente se van a poder ir a una escuela con buenos maestros los ricos? No, esto se lo vamos a quitar a ustedes y se lo vamos a dar a todos. Eso es básicamente ser de izquierdas. Y sin embargo, en este país, esa conciencia de clase parece que solamente la tienen los partidos de la derecha. Cada vez que Unidas Podemos propone impuesto a los ricos, lío tremendo en los medios y en el gobierno de coalición. Impuesto a la banca, lío tremendo en los medios, que si los bancos se van a ir, que si el país se va a arruinar. Vamos a subir el salario mínimo, va a colapsar la economía si subimos el salario mínimo interprofesional. Vamos a mejorar los derechos de los trabajadores, se van a ir las empresas de este país y va a llegar el comunismo más terrible. Yo creo que esta actitud de la derecha debe hacer que la izquierda asuma de una vez sin complejos que hacer políticas de izquierdas supone tomar los privilegios de las minorías para convertirlo en derechos de las mayorías y que no se puede gobernar para todo el mundo. Cuando Rita Maestre decía gobernar es conciliar intereses, se equivocaba. La derecha no gobierna conciliando intereses, sino defendiendo los intereses de los ricos. ¿Qué es lo que tiene que hacer alguien de izquierdas? No comprar eso que te han vendido durante tantos años de que gobernar es conciliar intereses y tener muy claro cuáles son los intereses que representas. La derecha no duda. Y la derecha dice, bienvenidos a la libertad y al paraíso, que es lo que ha dicho la señora Ayuso, porque hemos eliminado el impuesto al patrimonio. Pues la izquierda lo que tiene que hacer es actuar con la misma claridad, teniendo claros los intereses que representan. Oye, después de este emocionante discurso, ¿cuántos países en la Unión Europea, y hay 27, tienen impuestos sobre el patrimonio? ¿Cuántos? Suiza y Finlandia. Y Noruega. Y ninguno de los dos está en la Unión Europea. En la Unión Europea ninguno. O sea, esto es una izquierda bastante original. Nórdica. A ver. Que tampoco es una cosa... Ponme los salarios de los nórdicos. Miren los nórdicos Aymar. lo que ha pasado. Lo que dicen todos los datos es que los países más menos desiguales son los países más eficaces económicamente. Aymar, que no ¿Hay nos doble veo. imposición? Venga. ¿Sí o no? Carmen Calvo. Que nos veo. Vamos a ver. José Manuel, porque como lo has vuelto a sacar, te lo vuelvo a repetir. Venga. Mira. Los ricos andaluces, muchos de ellos, son absentistas de su tierra desde el siglo XIX, para que tú lo sepas. ¿Vale? Vale. El negocio, el campesinado, los latifundios los tenían allí, pero ellos vivían en Madrid. Hablamos de Cánovas del Castillo antes. No, Cánovas del Castillo. Mira, el gran defensor del sufragio censitario, es decir, que solo voten los propietarios. Todos que los partidos un santo patrón vuestro, un santo patrón vuestro, el nombre que le habéis puesto a vuestra fundación, el gran defensor de que solo votaran los propietarios. Y cuando digo propietarios, lo digo en masculino, porque ya veis, si solo van a votar los propietarios, hay muy pocas propietarias y está muy lejos de pensar que votaran incluso las mujeres. Es que entonces Moreno Bonilla, no sabe cómo funcionan esas élites. Segundo, de verdad, ¿tú crees que en estos tiempos donde hace falta sostener la protección social, el equilibrio de redistribución, son tiempos, ni siquiera simbólicamente, por mucho que sean apenas 100 millones de euros para lanzar el mensaje? Tiene que ver con una cosa que ha dicho Pablo, efectivamente. Ahora van a empezar a saber los andaluces que gobierna el Partido Popular, que lo de Juanma era para entrar y que ahora es el Partido Popular con sus decisiones. Pero mira, yo creo que en democracia gobernar es conciliar, además de cumplir tu programa electoral. Las dos cosas, porque no son incompatibles. Porque conciliar intereses, conciliar intereses para que un gobierno sea un gobierno de mayorías, y naturalmente no te va a dirigir nunca a los extremos donde evidentemente no se va a reflejar ni tu programa electoral ni el electorado, es el gran asunto de la democracia, que gobierna la mayoría respetando evidentemente a las minorías, que esa es la regla de oro de la democracia, no al revés, que las minorías se impongan a las mayorías, y eso requiere en muchas ocasiones conciliación de intereses tal cual están planteados nuestros modelos. Pero claro que estoy de acuerdo en algo que ha dicho Pablo. La derecha no tiene ningún problema. Moreno Bonilla mañana dirá que le falta dinero para algo, que la sanidad está manga por hombro, pero no le importa, aunque sean pocos recursos, que 100 millones no son tan pocos, en perdonárselos ya a lo suyo.
Ese es el problema, que lanzas además un mensaje y que el mensaje de Ayuso y que eso no va a resolver absolutamente nada en el movimiento económico en Andalucía, absolutamente nada. Y que esa no puede ser la explicación que nos ha dado esta mañana, que lo que tiene que decir y hacer el presidente de la Junta es cumplir el programa electoral del Partido Popular para que los andaluces cuanto antes mejor lo sepan y lo vean. Vamos a hacer una pausa mínima y a la vuelta, hablando de economía, quiero preguntaros por algo. Oye, pero en Andalucía hay un dato. Quiero preguntaros por algo que los ciudadanos posiblemente no conozcamos en exceso, pero que vosotros tres, que habéis estado en la sala de máquinas del poder hasta hace nada, conocéis de sobra. Me lo contáis ahora a la vuelta, os lo planteo y nos lo contáis. Hora 25. Aimar Bretos. Os decía, os quería preguntar por algo de lo que vosotros sabéis muchísimo más que nosotros los ciudadanos, y es cómo es una negociación presupuestaria. Los negociadores del gobierno están metiendo quinta ahora en la negociación presupuestaria, los presupuestos con los que se va a completar la legislatura. No hay dudas de que se van a aprobar. La cuestión es cómo, con quién, a cambio de qué va a pedir cada socio parlamentario, y por eso, aprovechando, como digo, que tengo a tres personas que han tenido altísimas responsabilidades en los últimos gobiernos, quiero preguntaros cómo se negocian unos presupuestos. Primero a la interna, en este caso, PSOE, Unidas Podemos, y después con los socios. ¿Cómo es esa negociación? ¿Cuáles son los métodos? ¿En qué hay que ceder? ¿Cómo no se cede? ¿Cómo son los tiempos? ¿Cómo se hace uno el duro? Entiendo, en algunas cuestiones, los secretos de ese tipo de negociaciones. Pablo, ¿empiezas? Bueno, pues para que la gente se haga una idea, más o menos con el mismo tono con el que ayer Sergio Scariolo protestó una acción en la que el Barón había tocado aro y nos tocaba posesión, nos la quitaron, le pitaron una antideportiva completamente injusta. Esa es la actitud, a cara de perro. Así se negocian los presupuestos, también a la interna de un gobierno, cuando además hay dos formaciones políticas que representan intereses diferentes. Se negocia a cara de perro sobre la base de una correlación de fuerzas. Eso no quiere decir que se pierda la cordialidad, pero son negociaciones enormemente duras, y menos mal, porque casi todas las cosas buenas que salen en un acuerdo de presupuestos es porque detrás ha habido gente, equipos técnicos, que ha tenido que pelear mucho, que negociar muy duro, sabiendo cada uno los intereses que está representando, y en función de la fuerza que tienes detrás se puede llegar más lejos o se puede llegar menos lejos, pero a cara de perro, y eso es una magnífica noticia democrática. ¿Cómo se negocia un convenio colectivo? A cara de perro. ¿Cómo se conquistan los derechos que después todos normalizamos como cosas buenas? El derecho al voto, el derecho a la huelga, el derecho a vacaciones, pues a cara de perro, como todas las cosas buenas de la vida. Carmen, ¿cómo es tu experiencia en las negociaciones presupuestarias desde el gobierno? He visto muchas. Para empezar, la autoridad que negocia, porque es la responsabilidad enorme que tiene, que son las cuentas de ingresos y gastos, las dos cosas, es en este caso la ministra de Hacienda. Y se apela hacia arriba, que es el presidente, en muy contadas ocasiones. Lo primero que hay que decir es que no hay tanto margen de maniobra. Esto no es de cero. Los presupuestos no son tabula rasa cada año. Las partidas estancas que tienen que ver con gastos fijos son altísimas en un presupuesto. El fuelle de maniobra de lo que tiene que ser nuevo o que se va a ampliar es relativamente poco para negociar. Por eso yo, que he estado en muchas negociaciones, he visto muchas negociaciones, lo primero que ocurre es que quien no entiende mucho de esto, pues llega y dice, quiero 1.000, y te dicen, ¿1.000? Pero si 1.000 es todo el presupuesto nuevo que hay para 5 ministerios, y la medida que tú traes vale 1.000, te lo quitas de la cabeza. Quiero decir que hay también mucha fantasía política en esto. Y es verdad que la ministra en este caso, porque es una ministra, tiene que acabar viendo todo el puzzle y cuadrando. Tiene que haber una negociación que en principio en un gobierno de coalición como el que hay ahora pasa por lo que estuviera acordado al inicio de legislatura. Claro, lo que no vale tampoco es este año o a mitad de legislatura, porque le cuadra a un partido o a otro, me invento muchas cosas.
La política es flexible, los problemas ocurren cuando menos te los esperas, son a veces introspectivos y un gobierno tiene que reaccionar. Pero lo que se tiene que cumplir es lo que se acordó como pacto de gobierno. Y una vez que eso se cierra, que es complicado evidentemente, porque siempre hay perjudicados, como es lógico, siempre. Yo he visto a los ministros, a las ministras, yo he estado con Solves peleándome, yo he estado peleándome con Magdalena Álvarez en la Junta de Andalucía y con María Jesús Montero luego. Es verdad que luego hay que dejar un espacio en el que tienes que negociar, en el caso de este gobierno, con los apoyos que vas a tener fuera. Y luego hay, en el último momento, que yo eso también lo he vivido, que es una cosa muy curiosa, el plano territorial, que cada vez influye menos, pero que hace 15, 20 años influía muchísimo cuando yo estaba en el gobierno de Zapatero, que era mi provincia. Que ya no digo ni siquiera la autonomía, porque eso luego son otros cómputos. Cómo este año sale Valencia, cómo sale Galicia, cómo sale Baleares, que esa es otra perspectiva que a veces se nos olvida. Claro, si un año se ha hecho una gran inversión, por ejemplo, en infraestructura en un territorio y se han ejecutado, al año siguiente cae, porque se está ejecutando a lo mejor por otra autonomía. Se monta un drama. Este año me baja el 4%. Claro, pero si es que el año pasado tuviste 1.500 millones porque el tramo de la AVE pasaba por allí, este año ya está hecho. No hay manera de que lo expliques tú en tu comunidad autónoma. Y luego está la provincia, que es una cosa muy, muy... En fin, no sé cómo calificarla, pero tiene su gracia, ¿no? Reivindica para su pues luego va para los diputados de las provincias, luego vamos y decimos, oye, que en Córdoba pasa esto. Como esto no se arregle en Córdoba, que es solo 2 millones, pero llega el de Cuenca, llega el de Pontevedra, el de Tarragona y el de Vizcaya. Y eso ya es para volverse loco. Y eso se acaba también arreglando en el último minuto. Hay una especie de repaso de verdad que se cae el mundo si en Cáceres no arreglamos esto. Y eso ya es el final. Y ese es un poco el procedimiento con el que, hombre, yo creo que además este año salen las cuentas públicas. Este gobierno, a pesar de todo lo que ha tenido que afrontar, ha cumplido con sus presupuestos. O sea, que ha cumplido, que me parece que es un canon de estabilidad de un gobierno, por mucho que se diga lo contrario, de estabilidad de un gobierno y de rigor de un gobierno. Va a cumplir siempre con sus presupuestos. Sí, o sea, aquí hay varias fases en presupuestos. Yo formé parte de un gobierno que era monocolor, por tanto mi experiencia es distinta de un gobierno en que tiene dos almas muchas veces antitéticas, aunque Sánchez cada vez se acerca más al alma de Podemos. ¿Qué es la verdad? Ha dicho Carmen algo que es verdad. Un gobierno, aunque sea monocolor, formado por un solo partido, siempre es un gobierno de coalición entre el ministro de Hacienda y todos los demás. Yo estaba entre todos los demás y mi presupuesto de exteriores cayó el día que me senté en el Consejo de Ministros un 75%. Ostras. Yo tuve que administrar con un 25% lo mismo que había hecho. Irte al médico, pues, ¿no? Irme al médico y poner... Bueno, tenía funcionarios muy, muy competentes, les escuchaba y seguía sus consejos, cosa que un buen ministro de Asuntos Exteriores debe siempre hacer cuando tiene un buen cuerpo y no lanzarse a la piscina sin mirar si hay agua o no. ¿Por qué? Porque teníamos un déficit del 11%, dejó Zapatero. Eso le llevó en mayo, y él lo explica en un libro que se llama El Desafío, a hacer el mayor programa de ajuste que se ha hecho nunca en la democracia. Fue la congelación de pensiones, la reducción de los sueldos de funcionarios, etcétera. Bueno, que luego cuando has logrado cuadrar esto, siempre de acuerdo con lo que el ministro de Hacienda dispone, tienes que buscar apoyos parlamentarios. En mi caso, en el primer gobierno, no era así. Porque teníais mayoría absoluta. Cuando no la tienes, tienes que cuadrar. Hasta que llegamos a este gobierno de coalición entre estas dos almas, entre el Partido Socialista y Unidas Podemos, los apoyos claros eran los partidos nacionalistas clásicos, el Partido Nacionalista Vasco y Convergencia. Y eso te costaba pues unas concesiones realmente importantes. Ahora esto es mucho más difícil. Dice Carmen ha tenido un verano regular por sus circunstancias personales, pero ha vuelto con un optimismo tremendo. Decir que lo que caracteriza a este gobierno es
la estabilidad gubernamental, es realmente una figura retórica muy atrevida. Es decir, la ley de reforma laboral salió porque se equivocó un diputado del PP que ya está en el mausoleo de los héroes del proletariado con Lenin y Carlos Marx. La distribución de fondos europeos, que era la más importante que tenía que solventar el proyecto, salvo vosotros sabréis a cambio de qué, de la abstención de Vox. Y cada una de las cosas que hacéis nos cuesta en términos de partidos nacionalistas lo que no está en los escritos. Algún día lo veremos. En fin, los presupuestos es muy complicado. Un presupuesto es la expresión cifrada de un proyecto político, y para eso hay que tener un proyecto político y mucha mano en situaciones muy complicadas. Y lo que viene ahora va a ser muy parecido a lo que hubo en el 73, porque entramos, insisto, con un desequilibrio importante de las cuentas públicas. Iglesias. Hay una cosa que es difícil, que es lograr un acuerdo programático para hacer un gobierno de coalición. Pero hay algo mucho más difícil todavía, que es conseguir que ese acuerdo programático se cumpla, y se cumpla en la ley de leyes, que son los presupuestos generales del Estado. El 98% de los conflictos que ha habido en el seno del gobierno de coalición ha sido cuando Podemos ha intentado que se cumpliera el acuerdo de coalición. Podemos no ha pedido la nacionalización de la banca o la nacionalización de las eléctricas, que no estaría nada mal. Ha pedido que se cumpla el acuerdo de coalición y todavía faltan por cumplirse algunas cosas, como por ejemplo la regulación del mercado del alquiler, que o se hace eso ya, o como a partir del mes de diciembre empiecen a subir los precios del alquiler, podemos tener una bomba social muy grave. Y yo firmé con Pedro Sánchez que en este país se iban a regular los alquileres. A partir de ahí empieza un conjunto de técnicas de presión, donde es verdad que en este caso la ministra de Hacienda tiene la posición más difícil. Pero ojo, cuando hay voluntad política, la plata se consigue. Por ejemplo, el Ministerio de Defensa siempre consigue la plata. Nunca se sabe cómo, nunca se sabe de dónde se sacan las partidas, qué partidas se ven, qué partidas no se ven, pero cuando hay un compromiso del gobierno español de aumentar el gasto militar, no se sabe cómo, siempre la ministra de Hacienda es capaz de encontrar el dinerito para que esos compromisos se cumplan. Bueno, pues con la misma voluntad y con el mismo rigor, cuando hay que cumplir un acuerdo de coalición y llegar a acuerdo con otros socios de izquierdas, como Esquerra Republicana, como Bildu, como otras fuerzas políticas parlamentarias, pues hay que llegar a esos acuerdos y eso se tiene que traducir lógicamente en el presupuesto. Carmen. José Manuel. Oye, con quien se ha metido es contigo, que dice que aumentáis el gasto de defensa y no los alquileres, que favorecéis a los militares y a los ricos, que me entere yo. El gasto de defensa cuando se necesita, es que pasaba incluso cuando estaban los miembros del equipo de Pablo en la Comisión General, allí. Es que esto último, que ha tenido muchas alaracas, porque el presidente lo ha dicho en público, forman parte de las necesidades de defensa habituales. Y yo no sé por qué esto ha levantado tantas alaracas, porque ese tipo de partidas pasaban por la Comisión General de Secretaría y Subsecretaría de Estado, cuando Pablo y yo estábamos en el gobierno y cuando el equipo de Pablo estaba allí sentado. Sí, sí. Sí, claro. Es que el gasto de defensa y el gasto de seguridad es un gasto muy progresista. Hemos aumentado 12.000 efectivos. A las dificultades. Cuando llega la ministra de Derechos Sociales a hablar con la ministra de Hacienda, todo es muy difícil y acaba la prensa hablando de las dificultades que hay. Cuando llega la ministra de Defensa, todo es coser y cantar siempre. Yo sé las dificultades que son para negociar, lo que te quiero decir es que hemos aumentado 12.000 efectivos de Guardia Civil y de Policía Nacional, José Manuel, 12.000 efectivos. La defensa y la seguridad son una clave importante de carácter absolutamente constitucional y progresista en la política. Me niego a que esta película sea una película de derechas. Pero, José Manuel, hay una cosa. Mira, con todo lo que ha ocurrido, declarar el estado de alarma en las condiciones en las que lo hemos tenido que hacer sin vuestra ayuda, votando en contra hasta cuando se morían en este país 1.000 personas al día. ¿Te parece poca estabilidad? ¿Te parece poca estabilidad? Todavía no lo he comprobado, pero lo voy a comprobar. Antes todas estas estadísticas las tenía muy puestas al día y ahora las tengo más oxidadas. Creo que debe ser, si no la primera, la segunda, no más, legislatura con más producción normativa de estos 44 años. Aprobadas
todas, con presupuestos, que vosotros gobernáis con Vox, que os arrastra, que aquí en Madrid os arrastra, ahí en Madrid os arrastra Vox, sin estar dentro ni del ayuntamiento ni de la comunidad autónoma, en todo lo que le cuadre y le conviene, que Moreno Bonilla tiene que adelantar, aunque sea por poco tiempo, las elecciones, porque dice claramente que Vox lo ha dejado tirado. Vosotros habláis de inestabilidad. Es que, te lo decía antes, creo que convendría un poco más de piano cuando habláis tan categóricamente de estas cosas, que la estabilidad de este gobierno en las votaciones de cada semana, desde el principio hasta ahora, con todo lo que ha caído y con todas las dificultades enormes que hemos tenido y con grandísimas decisiones que se han tomado con vosotros, colocados en el no, porque no, y en no, hasta cuando votáis que sí, fuera de España, pero ¿a ti no te parece increíble? Y la ropa para mañana, Jordi Carbó, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Con el micrófono conectado ya. Vale, pues eso. Venga, dale. Se ha notado mucho, ¿no? No, pero ha quedado estupendo. Básicamente, la situación prevista para las próximas jornadas viene encabezada por un escenario que podría ser interesante en el sentido de que, bueno, hoy la Agencia Estatal de Meteorología ha publicado que se presenta un otoño seco, es decir, sería una muy mala noticia. Por eso nos cogemos a estas situaciones que pueden traer en los próximos días lluvia, no de manera generalizada, pero poco a poco se irá repartiendo por todo el país. Por ejemplo, mañana mucha atención en provincias como Huelva, también en Sevilla, en Extremadura, tormentas que pueden dejar cantidades significativas de agua. También tendremos tormentas como hoy en Canarias, donde pueden ser especialmente intensas. En el resto del país, mañana no, sí los próximos días. Mañana en general, tiempo parecido al de hoy, muchas horas de sol y ese tiempo ya tan típico de septiembre que invita a abrigarse a primeras horas de la mañana, pero como el sol todavía puede calentar, las máximas todavía darán sensación de algo de calor. Hasta mañana, Carbón. Este fin de semana se ha hecho pública la lista de unos 4.000 firmantes de la petición de indulto para José Antonio Griñán, el expresidente de la Junta de Andalucía, que está condenado por el caso de los ERES a 6 años de cárcel por malversación. En esa lista de gente que apoya el indulto, que firma apoyando la petición de indulto, hay firmas de todo tipo, gente del mundo sindical, empresarial, cultural, deportivo, periodístico, judicial, y también hay políticos de partidos que no son el PSOE, hay incluso políticos del PP que apoyan el indulto, como el exdiputado Eugenio Nassarre, el histórico dirigente del PP andaluz Juan Ojeda, la exdiputada Beatriz Rodríguez Salmones. Quiero escuchar vuestra reflexión sobre la lista, sobre la posibilidad del indulto en sí, y sobre la figura del indulto, que es casi una segunda vuelta de las sentencias judiciales, tal y como está planteado ahora mismo. Carmen, empiezo por ti, por razones obvias. ¿A ti te gustaría que el gobierno indultara a Griñán? Yo respetaré lo que haga el gobierno. El indulto lo piden un listado enorme de personas a título personal, como es obvio y evidente. Yo sí estoy a favor de la figura jurídica del indulto. Siempre he estado a favor y además de hecho lo tienen contemplado casi todos los modelos democráticos con los que nosotros nos podemos comparar. Porque el indulto, frente a lo que se comenta en términos, digamos, coloquiales, no es una revisión de la sentencia, ni una desautorización de la sentencia, ni una revocación del procedimiento en el que la justicia ha actuado. No significa nada de eso. La justicia lo ha hecho bien, hipotéticamente, abstractamente, la sentencia es correcta, el procedimiento es correcto, etcétera, etcétera. La medida de gracia, que la contemplan, repito, casi todos los modelos constitucionales democráticos, significa dar la posibilidad al gobierno de una democracia, que es la concentración de la mayoría soberana de las cámaras, es decir, se explicita que es quien puede interpretar el sentir social en un determinado momento de una sociedad hasta que haya unas nuevas elecciones y salga otra mayoría diferente, para aquellos casos en los que sencillamente se perdona el parte o todo el cumplimiento de la pena que lleva aparejada la sentencia. Eso es técnicamente.
Eso es técnicamente, no es otra cosa. No es revocar una sentencia, no es afear una sentencia en absoluto. Es una figura jurídica que tiene una trayectoria de siglo impresionante, que la mantiene en las democracias y en las constituciones de la primera, después de la primera, del periodo entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y después de la Segunda Guerra Mundial, que son las que están ahora en vigor, incluida la nuestra, por algo. No porque sea una reminiscencia del pasado, ni porque sea... Porque el otro día cuando yo hablaba de la división de poderes, los poderes no están tan estancos como a veces se quiere contar para quien no conoce cómo funcionan el juego entre los poderes. Los poderes juegan unos con los otros, los tres, porque tienen que relacionarse, obviamente, porque al final todos nacen del mismo sitio, ¿no? Y en ese sentido, yo estoy muy de acuerdo en que un gobierno, con la mayoría que representa limpia y democráticamente de una sociedad, en algunos casos conceda ese perdón, que yo he estado en gobierno sentada viendo indultos, que casi todas las semanas hay indultos, lo que pasa es que no son indultos a lo mejor conocidos, que son aquellas situaciones en las que un gobierno con su mayoría valora que esa sentencia, sin hacer ningún reproche, no se va a cumplir. Breve, Carmen. Yo defiendo la figura y desde luego a Pepe Griñán, digo Pepe porque para mí éramos los dos siempre los cabezas de lista de mi provincia de Córdoba, nos conocemos muchísimo. Yo no coincidí en el gobierno de Andalucía con él ni en el gobierno de España, pero nos conocemos muchísimo. Yo no hago ningún comentario de la sentencia, pero Pepe es un hombre limpio en lo que en términos normales llamamos la corrupción personal, quedarte con el dinero que no es tuyo, con el dinero público, todo eso que llamamos corrupción, que por cierto la corrupción como tal no existe tipificadamente jurídicamente, y que esta es una sentencia que, como bien dice uno de los dos votos discrepantes, 3 y 2 enfrente, nos caemos en el vacío jurídico. Es una sentencia en la que se abre una espita muy poco seria jurídicamente hablando para nuestro país. Interpreto entonces que crees que Griñán no sí sé, merece el indulto. Desde mi punto de vista, como ciudadana y como compañera suya, y fíjate que los miembros de los grupos parlamentarios no hemos firmado para que quede absolutamente claro que ese es un movimiento que está haciendo como es lógico su familia. De todas maneras, yo tengo esperanzas de que el Tribunal Constitucional diga algo importante acerca de cómo se ha podido violentar un derecho fundamental de Griñán en ese procedimiento. Tengo la esperanza de que incluso el Constitucional ponga ahí. Ahora estoy hablando en términos jurídicos, en términos puramente técnicos. Repito, una de los dos votos particulares dice literalmente: nos tiramos al vacío jurídico en este país con esta sentencia. Lo dice una magistrada. Hay un elemento muy importante escuchando a Carmen. Carmen es profesora de Derecho Constitucional. Por eso ha sido tan prudente lo que ha dicho, incluso seguramente algunos militantes socialistas que pueden estar escuchándola pueden decir por qué ha sido tan ambigua Carmen. Porque es profesora de Derecho Constitucional y ha explicado muy bien lo que es el indulto e implícitamente ha establecido la diferencia con la amnistía. El indulto supone reconocer la culpabilidad. Indultar a Griñán supone reconocer que Griñán es culpable de lo que hizo. A partir de ahí yo creo que es imposible defender políticamente el indulto. Otra cosa es que nuestros sistemas, que no hacen posible la amnistía, que la amnistía es otra cosa. La amnistía tiene el mismo efecto, pero la amnistía, aparte de reconocer que no hay ninguna culpabilidad, se amnistía a los presos políticos de la dictadura porque bien hacían luchando contra la dictadura e incumpliendo las leyes contra la dictadura. Del mismo modo que los independentistas, con toda la coherencia del mundo, decían: no queremos el indulto, queremos la amnistía. Lo que ocurre es que a veces el indulto se utiliza como si fuera una amnistía, queriendo decir que esas personas han sido condenadas injustamente. Carmen no lo puede decir, porque es profesora de Derecho Constitucional. Pero lo que tenemos aquí encima de la mesa es, si lo que se está diciendo es que eran culpables y que lo que hicieron no estaba bien, no hay manera de defender políticamente el indulto. Y yo estaría en esa posición. Si la propia Carmen dice
Esto no entra a cuestionar la sentencia sobre si ha sido justo o no. De hecho, ha deslizado la cuestión del recurso al Tribunal Constitucional por si se violó algún derecho fundamental. Eso ya es una vía diferente a la del indulto. No cabe defender la vía del indulto, a mi entender. Si me dijeran, por poner un caso en el que mi compromiso es total, ¿Alberto Rodríguez debería ser indultado? No, porque eso sería reconocer que fue culpable de algo. No fue culpable de nada, fue víctima de un montaje policial. Debería ser amnistiado. Creo que con esto estamos explicando claramente la diferencia entre quien reconoce que cometió un delito y dice ahora quiero la gracia del gobierno porque está mi partido en el gobierno, y quien pues asume que a veces los tribunales actúan en contra de la justicia, que en el caso de Alberto Rodríguez yo creo que es evidente. Y digo, si el indulto de Alberto Rodríguez implica reconocer que lo que hizo está mal, de indulto para nada. Vamos a ver. Yo quiero... A mí no, oye, perdona, yo creo que ya has tenido la prima prisa durante mucho tiempo y has hablado mucho más que yo. O sea, José que Manuel, favor, que no me has dejado ni siquiera que diga quiero hablar después de José Manuel. Vamos a ver. ¿Qué es lo que dice el Tribunal Supremo? Dice, la existencia de una grave crisis social no habilita ni es motivo para conceder subvenciones al margen de la legalidad, ni justifica que se seleccione a los beneficiarios sin atender a criterios objetivos y sin exigir requisito alguno con posposición del resto de los potenciales beneficiarios. Eso lo dice el Supremo. ¿Qué es lo que dicen los estatutos del PSOE? Que en ningún caso se apostará por el indulto cuando estemos hablando de delitos de corrupción. Y estamos hablando de delitos de corrupción. Aquí estamos hablando de 700 millones que han permitido al PSOE mantenerse en Andalucía durante 40 años utilizando las subvenciones importantes. Y el tercer y tema más importante. Estamos hablando de 700 millones, el mayor escándalo de la democracia española. Y el 17 de octubre de 2016, el gobierno de la Junta, entonces presidido por Susana Díaz, retira a la Junta de Andalucía como parte perjudicada. Y eso quiere decir, y el artículo 108 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal es muy claro, que cuando la parte perjudicada se retira no se puede pedir que se reintegre ni un euro. Entonces, insisto, aquí estamos hablando de delitos de corrupción y prevaricación. Eso no tiene que ver con que lleves el dinero a casa. Puede ser que lo utilices para mantenerte en el poder. Punto 2, va en contra de los estatutos del PSOE, por eso Juan Espada no ha querido firmarlo. Y tercero, ha habido un daño a la hacienda pública que se ha acentuado porque la Junta de entonces no ha querido ejercitar la acción civil para recuperar ese dinero. Lo va a hacer esta Junta. Por cierto, cuando hablas de Juanma Moreno, con un ratito que ha estado, ha pasado de 26 escaños a 58. Si le seguís dejando otros añitos, pues se nos va a poner cerca de los 90 y tantos. O sea, a nosotros no hay como dejarnos gobernar para que nos vote la gente. Aymar, oye, ¿puedo? y luego los delitos de alarma fueron condenados por el Constitucional, y The Economist dijo que se había degradado la democracia española por el uso abusivo de los decretos leyes durante el estado de alarma, en que el Parlamento, decía un comentarista, va a quedar como un parque temático para las jornadas de puertas abiertas. Venga, Calvo. José Manuel, dime. Hay una cosa que no te la voy a consentir. Bueno. Que le falte el respeto a las urnas de mi tierra. Y que digas que el PSOE se ha mantenido en el poder en Andalucía. No. Yo digo lo que dice el Supremo. Que no te lo voy a consentir, José Manuel, bueno, pues que no bien, te lo voy a consientas. consentir. Vale. Que yo no diría eso de Feijóo en Galicia. Madre mía, las cosas yo que no lo habéis dicho diría, de Feijóo. ¿vale? Que Yo no no lo sabíais diría. si era mala fe, yo si era no incompetencia o ignorancia. No, oye, que me escuches tú a mí. Yo te ahora, escucho. que me escuches tú a mí ahora, Ah, que no la te lo voy señora a consentir, agraviada. que las urnas de Andalucía han sido unas urnas siempre limpias, siempre, hasta estas últimas también que habéis ganado vosotros, siempre limpias. Ha votado la gente legítima y limpiamente. Esto no te lo consiento, y sabes que me gusta mucho mantener, en fin, la cortesía y el buen tono, pero te pasas 500 pueblos y entonces no queda más remedio. Mira, para escándalos de la corrupción, la lista de causas que tenéis vosotros abiertas por haberos llevado dinero personal, si es que habéis tenido a un montón de gente en la cárcel, ¿cómo te atreves a categorizar de esa manera las cosas que dices? Ese es el problema que tienes. Ese es el problema que tienes. No cuantificamos millones, lo que cuantificamos es la lista de gente que tenéis habiéndose llevado dinero fuera, blanqueando dinero en una bolsa de Ikea en el altillo de tus suegros, pero que quieres que te cuente todo el lío que no quiero
quiero ni siquiera ¿Hay alguna recordar por el sentencia que daño diga que le han eso? hecho montones. Si los tenéis en la cárcel, si algunos han entrado ya y ya han salido, si Y no los tenéis hemos al indultado, al cuando gerente, hemos gobernado. pero si estáis en una No los sede hemos pagada indultado, con dinero B, reconocí quien se una está sentencia planteando esto sois que no vosotros. Nosotros, me al que gusta corrupción que lo entrar pague. ahí, José devuelva Manuel, el que dinero. no me gusta entrar ahí, pero es que algunas veces te pasas tela. Pablo, el otro día se lo decía a José Manuel, estando yo delante no necesito que me interprete nadie. La amnistía no se contempla en los modelos democráticos constitucionales porque eso sí es pegarle un revolcón a la justicia. Claro. Claro, y es que igual que el legislativo puede tener sus problemas y sus errores, el ejecutivo evidentemente puede tener sus problemas y sus errores, el judicial también. Y un poder no es quien para hacer eso con el otro. Y por eso la amnistía no está contemplada en ninguna democracia, porque eso sí que es una invasión directa del otro poder y una vulneración del espacio de competencias independientes que tiene otro poder. La justicia puede fallar, se puede equivocar, puede emitir sentencias que sentimos que son injustas, que pueden verse revocadas por otras sentencias superiores, incluso por justicia supranacional, los tribunales europeos. Claro, porque el error existe en los tres poderes. Lo que no le da pie un poder al otro es a entrometerse y rectificarlo. Por eso el indulto sí es una figura en la que hay que ser muy delicado. No, yo no es que sea profesora de Derecho Constitucional, ni tenga ningún temor en decir que para mí Pepe Griñán es un hombre en ese sentido ético y honesto, como gobernante que ha sido. No necesito que me interprete nadie. Es que el derecho se construye a base de finura y de matices. Lo otro es la guerra. A mamporrazo limpio, buenos, malos, blancos, negros, esto sea aquello. Iglesias. El derecho requiere de finura. El indulto, Pablo, no significa que tú reconozcas. Tú puedes sentirte que esa sentencia es injusta. De hecho, Griñán la recurrirá. Y eso no tiene nada que ver con lo que decida el gobierno. El gobierno, tú has estado sentado como yo, ha indultado todas las semanas, indulta casi todas las semanas, cosas que piensa que no pueden ser. Pues esto es lo mismo, Venga, Pablo, no es diferente. Es diferente. Los indultos llegan al Consejo de Ministros, trae una lista el ministro de Justicia y dice, bueno, aquí tenemos un señor, le condenaron porque tenía cocaína, tal, pero resulta que tiene 3 hijos, se ha portado bien en la cárcel y no sé qué, todos los informes dicen que tal, su familia tiene necesidad económica, se está solicitando indulto parcial o indulto para que pueda salir, ver a sus hijos, cuidar a su familia, se ha resocializado, no sé qué. Esos son los indultos. ¿Eso es igual que Griñán? No. Es diferente. Entonces Carmen dice una cosa que es verdad, es muy difícil que una democracia pueda arbitrar un mecanismo jurídico por el cual un gobierno establece mediante la amnistía que los tribunales han cometido una injusticia. Eso es verdad y por eso no existe la figura de la amnistía. Lo que pasa es que precisamente por la finura y el detalle del derecho, el gobierno sigue teniendo una capacidad de gracia que en el fondo la única manera en la que esto se puede explicar políticamente, que por eso hay una diferencia entre la explicación jurídica y la explicación política, es acudir al mismo argumento de la amnistía. Es decir, se les indulta porque lo que les hicieron es injusto. Esto es lo que está diciendo la gente del PSOE. Hay que indultar a Griñán porque no hay derecho a lo que le hicieron. Pero esto no lo puede decir Carmen, porque fue vicepresidenta primera y porque es jurista. No pretendía yo interpretarla. Pretendía dar a entender a la gente por qué Carmen no dice las cosas igual que las diría otro militante del Partido Socialista que estuviera en una situación diferente. Pero claro que no es igual el indulto al robagallinas, entre comillas, que el indulto a Griñán. A partir de ahí, el problema es si lo que se dice, Pablo, si se reconoce junto con el derecho que lo que hizo era susceptible de reproche penal, no clave políticamente defender el indulto. Para defender políticamente el indulto hay que decir que se cometió una injusticia con ellos. Que lo diga alguien del PSOE. 2014, un socialista ilustrado que atiende al nombre de Pedro Sánchez. Entrevista con Risto Mejide. Abro comillas. Siento vergüenza de que un político indulte a otro. Y continúa cuando le dan la lista de indultados por gobiernos socialistas. Abro comillas. Lo siento mucho y pido perdón a la ciudadanía por ello. Yo también me cabrío. Yo lo que digo es que hay que acabar con los indultos políticos. Fin de la cita. Pedro Sánchez, Risto Mejide, 2014.
¿Y quién te dice a ti que si llegara el indulto lo es por razones estrictamente jurídicas? Mira, Pablo estaba comentando una cosa muy... No, en absoluto. Tengo 30 segundos, Carmen. Carmen, 30 segundos. Pero tengo 30 segundos. Venga, pues dale ahora. Igual que Pablo ha dicho, el robagallinas es injusto. ¿Y quién te dice a ti que el gobierno no aprecia que se ha vulnerado un derecho importante en su defensa y que eso socialmente también lo puede considerar injusto? ¿No hemos puesto para eso al Constitucional? ¿No tenemos para eso al Constitucional? Yo es que como a mí el Tribunal Constitucional me gusta mucho por la posición que tiene y por el encargo tan extraordinario que tiene la Constitución, es que me gustaría mucho que el Tribunal Constitucional dijera alguna cosa sobre un derecho fundamental. Punto y 25. Son cosas mías, que soy jurista. Punto y 25. Bueno, pues nada. Soledad Gallego Díaz. La 77 Asamblea General de Naciones Unidas tiene lugar esta semana en Nueva York bajo un lema bastante críptico. Dice algo así como: un momento decisivo, soluciones transformadoras para desafíos entrelazados. Seguramente es tan absurdo para permitir que los representantes de cada uno de los países hable simplemente de lo que quiere, sin más. Estaría muy bien que también hiciera uso de la palabra representantes de la UN Mujeres, la organización que defiende los derechos de la mitad de la humanidad, y que esa portavoz gritara bien alto desde la tribuna que la situación de las mujeres en Afganistán es insoportable, insostenible y desesperante, que las niñas siguen sin poder asistir a la escuela secundaria y que ninguno de sus derechos está siendo respetado. Quizá pueda mencionar también el nombre de Mahsa Amini, la joven iraní de 22 años, detenida por la llamada policía de buenas costumbres por llevar mal puesto el velo y muerta en esas dependencias de puro pánico y miedo. Recordar a las cientos de mujeres iraníes, bien valientes, que estos días están quemando en público su velo y cortándose el pelo bien corto delante de las cámaras de sus móviles en señal de angustiada protesta. Quizá la 77 Asamblea General de Naciones Unidas pueda dejar bien claro que la comunidad internacional no va a consentir que las cosas sigan así. ¿Quién sabe? Hay toda una semana de debates por delante. Punto y 25. Somos como esos viejos árboles batidos por el viento que azota desde el mar. Hemos perdido compañeros, paisajes y esperanzas en nuestro caminar. Nos vamos hoy con La Bordeta, en el aniversario de su muerte, 12 años ya sin La Bordeta. Un abrazo enorme a toda su familia. Calvo, Iglesias, Margallo, hasta la semana que viene. Hasta el lunes. Las huellas de los labios para poder besar. Tiempos futuros y anhelados, de manos contra manos, izando la igualdad. Somos como la humilde adoba que cubre contra el tiempo la sombra del hogar. Perdido nuestra historia, canciones y caminos en duro batallar. Vamos a echar nuevas raíces por campos y veredas para poder andar. Que traigan en su entraña esa gran utopía que es la fraternidad. Somos igual que nuestra tierra, suaves como la arcilla, duros del roquedal. Atravesado el tiempo, dejando en los secanos
esta lucha total. Vamos a hacer con el futuro un canto a la esperanza y poder encontrar tiempos cubiertos con las manos, los rostros y los labios que sueñan libertad. Somos como esos viejos árboles. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. La radio.